Hermanos amados, lamentablemente tuvimos un problema de tipo técnico que tuvimos que cortar, pero esperamos en Dios que a partir de este momento podamos no tener ninguna interrupción y podamos compartir con ustedes el tema que estábamos compartiendo. Les decía que el Señor me hablaba, lamentablemente vamos a tener que manejarlo con el pedacito que se logró grabar y esto que vamos a continuar haciéndolo en este momento. Y nos damos cuenta que cuando el séptimo sello se termine, es lo que el Señor me está hablando a mi corazón, se va a terminar la intercesión en la tierra. Eso significa que cuando el séptimo sello se abra, ya no va a haber intercesión en la tierra. Y lo vamos a ver en el versículo que vemos en la Escritura, donde nosotros logramos ver claramente esto que quiero decirles. Entonces, hermanos amados, el caballo negro y el caballo amarillento verdoso, como dice Apocalipsis 6, tercero y cuarto sello, nosotros notamos que cuando estos sellos se están desarrollando son progresivos. Es otro detalle interesante, porque recuérdese que hemos visto que así como la mujer que está encinta, sus dolores se hacen cada vez más cercanos y más cercanos y más cercanos, hasta que hay un clímax en el cual obviamente la mujer encinta da luz. Y eso sería el equivalente a que el clímax de los sellos se den a luz de una manera, diríamos, completa. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros en el caballo amarillento verdoso pudimos notar cómo se habla que la cuarta parte de la humanidad va a morir. Y una de las razones, porque hay 4 razones ahí, pero me quiero enfocar básicamente en cuando dice las diferentes versiones con pestilencia, con mortandad o con peste. Y hemos visto eso. Pero como este es un sello progresivo, todavía no podemos decir nosotros que el cuarto sello se abrió de una manera completa o llegó a su clímax, porque la cuarta parte de la humanidad no ha muerto. Y obviamente la iglesia del Señor y su novia están todavía aquí en la tierra. Algunos ministros, y respetamos lo que algunos ministros interpretan, de hecho yo en lo personal lo que estoy haciendo es exponiendo lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón a la luz de la palabra. Y les recuerdo una vez más que en escatología nosotros no podemos ser dogmáticos. Pero si el séptimo sello, como están diciendo algunos, ya se abrió, quiere decir que ya no habría intercesión en la tierra. Y al no haber intercesión en la tierra, hermanos amados, nosotros ya no tendríamos por qué estar aquí. De tal manera que ese detalle es bien importante y lo voy a retomar dentro de un momento para que de esa manera ustedes puedan estar un poquito más claros de lo que les quiero compartir. Si hay intercesión en la tierra, porque el séptimo sello no se ha abierto, y estamos viendo cómo cabalga el caballo negro y está cabalgando el caballo amarillo verdoso, que es el cuarto sello, entonces, hermanos, nosotros hoy más que nunca tenemos que ver que el Señor necesita de intercesores, y yo quiero hablar acerca de esa necesidad y quiero poner un ejemplo y quiero leer con usted un versículo en Ezequiel, bien conocido ese versículo, pero que vale la pena que meditemos en él esta noche, capítulo número 22 y verso número 30. Ezequiel capítulo 22 y verso número 30, yo tengo aquí la versión Las Américas, y dice: busqué entre ellos alguno que levantara un muro. Ponga atención a eso. Busqué entre ellos alguno, dice Dios, que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Este pasaje realmente nos hace meditar mucho. Ezequiel, recordaba yo que el hermano Otto nos compartía que Ezequiel es el profeta del Espíritu Santo.
Algunos quizá que lo escucharon pueden ratificar esto que estoy diciendo. Pero es un libro difícil de leer, de interpretar, pero que creo que a la luz de la palabra nosotros deberíamos de hacerlo. Deberíamos de aprovechar este tiempo para estar leyendo Ezequiel, pidiéndole a Dios iluminación. Porque en Ezequiel, desde el capítulo 1 y en varios capítulos de los primeros libros o de los primeros capítulos de este libro, nosotros notamos que se habla de los seres vivientes. Se les presenta como querubines, esos personajes tan misteriosos que también los vemos en Apocalipsis y que tienen 4 caras: cara de hombre, cara de buey, cara de león y cara de águila. Obviamente todos los detalles usted los puede ver despacio y yo sé que no es fácil, pero podemos pedirle al Señor iluminación. Ahora, es interesante que ese libro de Ezequiel, que se hace pertinente porque este pasaje dice que el Señor estaba buscando una persona, dice, busqué entre ellos alguno que levantara un muro de protección. Y es lo que ahora nosotros estamos orando continuamente para que haya muros de protección alrededor de nosotros, alrededor de nuestras familias, alrededor de aquellos que tienen que salir y que tienen el peligro de algún tipo de contagio. Pero dice, y se pusiera en pie en la brecha. Dios está buscando intercesores, hermanos amados. Yo quiero decirle que mientras la iglesia del Señor esté en la tierra, mientras su novia esté en la tierra, su novia debe aprender y debemos aprender a interceder. De hecho, note que dice, y pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Ponerse en la brecha delante del Señor a favor de la tierra. Eso es lo que hace un intercesor. Y nosotros hemos venido desde que compartí con ustedes la necesidad de estar orando a las 10, a las 4 y a las 9 de la noche. Compartí con ustedes la necesidad de interceder y hemos estado intercediendo y desde ya hemos estado viendo cómo el Señor se ha estado glorificando y ha estado haciendo milagros. Usted que sigue el chat de la iglesia, indudablemente se ha dado cuenta cómo el Señor se manifiesta de una manera maravillosa. Pero dice, para que yo no la destruya. Dios necesita intercesores para que no la destruya. Así lo dice Ezequiel. Pero también termina el verso diciendo, pero no lo hallé. Hay intercesión necesaria cuando todavía la iglesia está en la tierra, porque en el 7º sello se termina la intercesión. Y los juicios vienen uno detrás de otro, pero eso indicará que ya la iglesia novia ya no se encuentra en la tierra. Por eso quisiera que avanzáramos un poquito más. Y quiero ponerle un ejemplo de cómo el Señor nos da luz en el capítulo 18 de Génesis. Desde el verso 17 en adelante vamos a tratar nosotros de entresacar los versos. Y quisiera que usted abra su Biblia en el capítulo 18, verso 17. Ojalá que tenga su Biblia en copia dura, no en digital, porque ahí no puede subrayar y es importante que usted subraye, que usted se detenga para poder anotar quizá algo que el Señor a usted le está mostrando. Pero en Génesis 18 nosotros vemos como en una aparición también misteriosa, hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que no acabamos de entender, pero que podemos tener nuestras propias tesis, podemos tener también nuestra convicción o revelación acerca de ese pasaje. Pero 3 personajes recordará usted que visitaron a Abraham. Yo en lo personal, tal vez usted no está de acuerdo con eso, veo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que visitaron a Abraham. Pero en el verso 17 dice la Escritura, Génesis 18, 17, y el Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Esa pregunta es muy interesante porque Abraham
nosotros lo podemos clasificar como un amigo de Dios. Y creo que los que anhelamos esperar las parucías del Señor y nos estamos preparando para eso, consagrándonos, debemos alcanzar ese nivel de ser amigos de Dios. Porque ahora nos estamos acercando a un periodo de juicios cual nunca hubo. Acuérdese que dice Apocalipsis 3:10 que por cuanto guardaste la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Y dice prueba que nunca ha habido, tribulación que nunca ha habido. Entonces, es interesante que cuando se acercaba un juicio como el de Sodoma y Gomorra, que eso es lo que está en el contenido en el capítulo 18 y capítulo 19 de Génesis, notamos que esta visitación, que también tenía el propósito de darle la promesa del hijo Isaac, que siendo estéril la esposa de Abraham, Sara, y siendo ya muy entrado en años Abraham, ya no pensaban que iban a tener un hijo propio, un hijo engendrado por ellos. Y vemos que el Señor les da esa promesa, pero también ellos se ponen a ver hacia Sodoma porque sabían que venía un juicio. Realmente Dios ya había establecido un juicio para Sodoma y Gomorra. Y dice, ocultaré a Abraham lo que yo voy a hacer. Nosotros, hermanos amados, debemos de alcanzar la estatura para que el Señor también, antes de hacer los juicios que vienen, pueda revelarla a su novia. Y en el verso 18 dice, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las familias de la tierra. Acuérdense que Gálatas dice que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Así que ahí estamos involucrados. Porque yo no he escogido, yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. En Génesis 18:20 dice, y el Señor dijo, el clamor, aquí es donde viene la revelación que le traían a Abraham, su amigo, y que con esa revelación él se iba a constituir como un hombre que se iba a parar en la brecha para interceder por ese juicio. Eso es lo que yo quiero enfatizar esta noche. Dice, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Esto fue dicho hace miles de años. Pero acuérdese que la Escritura nos indica también en los Evangelios que la venida del Hijo del Hombre va a ser como los días de Noé y también como en los días de Lot. Eso nos autoriza a nosotros a darnos cuenta, el Señor cuando nos habla aquí, nos está hablando de lo que también se puede dar en el futuro. Por eso dice, el clamor de Sodoma y Gomorra. Yo creo que el mundo, hermanos, no tenemos que hacer una apologética para poderle explicar a usted que este mundo ya es una Sodoma y Gomorra. Y dice, el clamor de Sodoma y Gomorra. La pregunta es, ¿será que el clamor de toda la tierra ya está subiendo y es grande? Y el pecado de esta tierra, el pecado del mundo, es sumamente grave. Es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Entonces dice el verso 21, descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Bueno, esa fue la revelación que le llevaron a Abraham, pero lo que me menciona a mí y que seguimos leyendo, el verso número 22, dice, y se apartaron de ahí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó y dijo, aquí quiero que usted note cómo el trabajo de intercesión que nosotros hemos estado haciendo y debemos de continuar haciendo en estos tiempos, Abraham es un modelo que nos permite a nosotros ver cómo él intercede delante de Dios para detener un juicio, porque todavía había oportunidad de interceder. Si Abraham hubiera sabido
que no tenía por qué interceder. Claro, ahí estaba su sobrino Lot. Acuérdese que Lot se fue a Sodoma quizá por intereses personales, alejándose de su tío. Pero lo cierto es que él empezó a interceder y es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos amados. Hay naciones que están siendo golpeadas. Usted sabe que cada día las cifras aumentan de muertos, aumentan la cifra de contagiados. Dios ha tenido misericordia de Guatemala y creemos con todo nuestro corazón que seguirá teniendo misericordia de este país. Pero dice, se acercó. La intercesión es una oración sublime porque no estás pidiendo por ti, estás pidiendo por otro. Y dice, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Mire qué pregunta le hace Abraham al Señor. ¿En verdad destruirás al justo junto con el impío? Y yo creo que Abraham como intercesor se vuelve sumamente atrevido para dialogar con Dios. Y eso me hace pensar a mí que nosotros cuando nos disponemos a interceder, hermanos amados, vamos a tener que hacerlo de una manera guiado por el Espíritu, pero también con cierto atrevimiento, guiado por el Señor, porque obviamente sabemos el nivel que tenía Abraham como amigo de Dios, pero dice, tal vez haya 50, verso 24. Yo quiero ir rápido porque el tiempo se nos termina y tuvimos ese atraso con el problema técnico, pero dice, tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. La pregunta que yo le quiero hacer a usted, ¿cuántos justos habrán en la tierra hoy? No cuántos religiosos, no cuántos evangélicos o cuántos llamados cristianos, sino que la pregunta es cuántos justos habrán en esta tierra, y aún siendo más específico, aquí en la ciudad de Guatemala o en la República de Guatemala. Es interesante hacernos esa pregunta. Y dice, ¿en verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío. De modo que el justo y el impío serán tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Es impresionante, hermano amado, cómo Abraham intercede con la libertad que lo está haciendo, sabiendo que es amigo de Dios. ¿No cree que nosotros podríamos alcanzar en estas etapas que estamos viviendo de estar recluidos, de estar meditando, de estar buscando del Señor y a tiempo? Ojalá que usted no esté desperdiciando este tiempo, porque quizá no lo volvamos a tener. Pero el verso 26, hermanos, dice, entonces el Señor dijo, si hallo en Sodoma 50 justos, tomó la atención Abraham inmediatamente con sus argumentos, tomó la atención de Dios en ese diálogo de intercesión maravilloso dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió y dijo, he aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Bueno, hace un tiempo el hermano Otoniel Ríos nos hacía ver acerca de este pasaje, algunos pastores, cuando Abraham dice soy polvo, pero agrega también en este pasaje ceniza, pero no nos vamos a detener ahí. Tal vez usted lo puede estudiar despacio. Tal vez, dice el verso 28, falten 5 para los 50 justos. Y entonces el Señor en la parte final del verso dice, no la destruiré si hallo ahí 45 justos. Y vemos que, si le seguimos leyendo, que Abraham negoció con Dios, intercediendo para que se detuviera un juicio que ya venía establecido desde arriba y se estaba hablando directamente con Dios. Y Abraham le habló de nuevo y dijo, tal vez se hallen ahí 40. Y él respondió, no lo haré por los 40.
Y Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré de, tal vez se hallen ahí 30. Y luego baja a 20. Y finalmente en el verso 32 dice, entonces dijo Abraham, no se enoje ahora el Señor. Y hablaré solo esta vez, tal vez se hallen 10 justos. Y él respondió, no la destruiré por consideración a los 10. Qué maravilloso es el Señor, lleno de misericordia. Con razón dice la Escritura que Él es lento para la ira y grande en misericordia. El clamor de Sodoma había subido. Su pecado delante de Dios había llegado a niveles que lo hacían merecedor de un juicio. Ahora, yo no sé si usted, juntamente conmigo, se ha podido dar cuenta que hoy estamos viviendo tiempos donde podemos interceder. Mi punto desde el principio ha sido que el Señor puso en mi corazón que hay juicios que mientras hay intercesión se pueden detener o se pueden atenuar. O sea que nosotros, hermanos amados, estamos en la línea y debemos de seguir en la línea, y todos aquellos que no son miembros de Iglesia Cristo Betel, pero son hijos de Dios y que también pueden estar intercediendo desde sus hogares, intercedamos por los países que están siendo azotados más fuertemente y por cada uno de los países, y seamos guiados por el Espíritu Santo para poder estar intercediendo, porque indudablemente sabemos que Dios tiene sus propósitos. ¿Se acuerda que al principio, cuando iniciamos esta transmisión, yo le decía que tenía la duda cómo orar? Porque cuando uno tiene la certeza de la guianza del Espíritu de cómo orar, porque si es un juicio de Dios, nosotros tenemos que ser cuidadosos cómo oramos. Sin embargo, hoy el Señor me confirmaba que mientras haya intercesión en la tierra, nosotros debemos de estar intercediendo, y eso es lo que seguiremos haciendo para que el Señor tenga misericordia. Yo sé que en cada país donde están muriendo tantas personas, donde el contagio todavía no para, hermanos amados, Dios dice en su palabra que Él anhela que todos procedan al arrepentimiento. Y nosotros podemos estar orando porque los corazones se sensibilicen. Porque en medio de estas circunstancias, en medio de los procesos tan difíciles para las familias, ellos puedan abrir su corazón, se pueda quitar todo velo religioso, todo prejuicio, toda filosofía personal, toda religión que no lleva a ningún lado, porque es solamente la relación con Jesucristo que nos permite a nosotros obtener salvación. Entonces, Abraham negoció con Dios desde 50 hasta 10. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que cuando leemos el capítulo 19, nos damos cuenta, tristemente, que no se encontraron 10 justos. Por eso es que se lleva a cabo el juicio. Y el Señor me hacía meditar que tampoco cuando vino un juicio universal, y es que la venida del Hijo del Hombre, no se le olvide que es como en los días de Noé. Y en ese diluvio universal, que nos habla también el libro de Génesis, también se estuvo buscando justos. 120 años predicó Noé. Y cada vez que golpeaba con su martillo y colocaba los clavos con los que se estaba completando el arca, su mensaje era mucho más evidente. En ese tiempo no había llovido, acuérdese. Y él estaba construyendo una gran barca según las directrices del Señor que se le había revelado, y por eso seguramente a Noé le decían el loco. Yo no sé si su familia realmente creía completamente en él, pero gracias a Dios que vemos que sí lo hizo. Pero en un juicio universal como el diluvio, solo 8 se salvaron. Y el Señor, para detener el juicio de Sodoma y Gomorra, llegó hasta 10, pero no se encontraron en esas 2 grandes ciudades. No se encontraron 10 justos. Y si usted me acompaña a la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2 y versos 6 hasta el 9, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pedro recibió revelación acerca de esta situación. Dice, si condenó a la destrucción, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 6, las ciudades de Sodoma y Gomorra,
reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después, dice. Ojo, poniéndolas de ejemplo, esas dos ciudades, para los que habrían de vivir impíamente después. Ese después nos alcanza a nosotros, miles de años después. Todo aquel que quiera vivir impíamente, y quiero recordarle que el impío es uno que primero fue pío, es decir, es un hijo de Dios que en determinado momento decidió vivir ya no en la piedad, ya no siguiendo el ejemplo de Cristo, y se volvió impío. Y dice, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Todo aquel que está decidiendo y que es hijo de Dios y que me está escuchando, pero él sabe o ella sabe que está viviendo impíamente, yo le quiero decir que la Biblia nos dice, ahí en esta epístola del apóstol Pedro, que el ejemplo de Sodoma y de Gomorra es para el que vive impíamente. Dice, si rescató, ese es el verso que quería ver, verso 7, capítulo 2, verso 7. Si rescató al justo Lot. Ahora, nosotros sabemos que los ángeles que llegaron a rescatar a Lot sacaron a su esposa y a sus 2 hijas. Y uno fácilmente podría clasificar que los 4 eran justos. Pero no pasó mucho tiempo para darnos cuenta que la esposa de Lot estaba tan aferrada a la vida de Sodoma y Gomorra, que al voltear a ver lo que le habían dicho que no hiciera, se convirtió en una estatua de sal, dice la Escritura. Así que ella no era justa. Las hijas de Lot, la Biblia nos marca también su proceder. Así que no me parece raro que el verso 7 diga, si rescató al justo Lot, y no involucra a sus hijas, llama la atención. Claro, no vamos a pelearnos por si eran 3 las justas, pero lo cierto es que el justo, me parece a mí, que cubrió aún a sus hijas. Y por eso Pedro dice, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Hermanos, pongamos atención. Son tiempos muy parecidos. Eso indica que el tiempo se acorta y lo que estamos viendo apenas es un inicio de lo que va a ser al final. Pero nosotros anhelamos ya no estar acá. Y esa es nuestra esperanza, aunque seamos criticados, aunque no seamos entendidos. Porque ese justo, dice el verso 8, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentada por sus hechos inicuos. Uno se pone a pensar, ¿por qué Lot se tuvo que ir a Sodoma? ¿Influiría su esposa? ¿Influirían sus hijas? ¿No fue lo suficientemente cabeza de hogar, sacerdote de hogar para tomar una decisión mejor? Porque en medio de la situación en la que vivía, dice que él diariamente sentía su alma justa atormentada. Esto nos hace pensar que nosotros que estamos en medio de un mundo que se debate entre el pecado, entre el libertinaje, entre cosas horrendas, y yo creo que es difícil darse cuenta qué más puede venir, aunque pueden venir cosas mucho más grotescas, pero nuestra alma, siendo justos, porque, hermanos amados, nosotros somos justos porque Cristo nos hizo justos. Así lo dice Romanos 5, acuérdese, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que nos justificó fue Cristo. Y este es un acto legal por medio del cual el Señor nos declara a nosotros justos, como que si nunca hubiéramos pecado, en base a su sacrificio en la cruz del Calvario. Sin embargo, esta es una justicia posicional, es una justicia que hemos adquirido por gracia. Pero cada día tenemos que enfrentarnos a que, siguiendo las pisadas del Señor, siguiendo su camino, siguiendo su ejemplo, nosotros podamos ser justos en cada decisión que tomemos. Y eso es lo más difícil y de lo que hoy tenemos que meditar. ¿Será que estamos afligiendo nuestra alma con lo que vemos? ¿O nos hemos vuelto tan duros, o nos hemos vuelto tan insensibles, que no importa lo que pase alrededor de nosotros, no tomamos el tiempo para poder interceder, para poder orar? ¿No será que Dios por eso ahora permitió que estuviéramos en nuestras casas?
¿No será por eso que Él nos está recordando la necesidad de interceder los unos por los otros y sentir el deleite de estar en la presencia de Dios, intercediendo porque Él tenga misericordia y que su mano de poder sea aplicada y que pueda atenuarse esos juicios según su voluntad y según lo que Él está queriendo hacer conforme a su propósito? El Señor entonces, dice el verso 9, sabe rescatar de tentación a los piadosos. Ese es el nivel que debemos alcanzar, ser piadosos. Y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Yo quiero ver cuánto tiempo me queda. Quisiera estar pendiente de la hora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 7 y verso 25. Desafortunadamente no tengo aquí a la mano un reloj, pero gloria al Señor. Bueno, cuando estamos en casa, muchos sonidos suceden. Gloria a Dios. Tenemos 19 minutos, hermanos, para poder continuar viendo lo que la palabra del Señor a nosotros nos indica. Pero Hebreos capítulo 7 y verso 25 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Yo quiero que usted vea que así como Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, pero especialmente por los justos que estaban en Sodoma y Gomorra, no pierda de vista que era interceder por los justos. ¿Cuántos justos habrán en Italia? ¿Cuántos justos habrán en China, en Irán, en España, en Inglaterra, en Francia, en los países latinoamericanos, los países centroamericanos, en África? ¿Cuántos justos habrán por los cuales nosotros tenemos que estar intercediendo, hermanos amados? Pero tenemos una buena noticia, que Hebreos capítulo 7 y verso 25 nos dice que hay un sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, que intercede por nosotros. Mientras hay intercesión, hermanos, tenemos a alguien que intercede por nosotros, que dice la Escritura, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Dice, puesto que vive perpetuamente, ojo, para interceder por ellos. Apunte eso, subráyelo. Dice, tenemos a alguien que es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Nosotros no podemos acercarnos por otros medios. Dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que nosotros podamos ser salvos. Él es el camino para llegar al Padre. Puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, para interceder por nosotros. ¿Ya se dio cuenta que el Señor está intercediendo por usted delante del Padre continuamente? Que no se cansa de interceder. Tal vez nosotros nos hemos cansado de orar todos los días a las 10, de orar todos los días a las 4, de orar todos los días a las 9, y creo que no todos lo han hecho continuamente, sino que han encontrado otro tipo de cosas que hacer. Por supuesto, aquellos que trabajan deben hacerlo y solo tienen la oportunidad de hacerlo a las 9 de la noche. Pero dice, encontrarse con a fin de hacer petición. Verso 26. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, mire qué lindo, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. La palabra que dice que Él intercede por ellos, en el original habla de encontrarse con, en este caso, con Dios, y luego con el propósito de poder dialogar con Él, con el propósito de hacerle petición. Eso es interceder. Primero encontrarse con Él. Y nosotros no teníamos mucho tiempo para poder estar orando continuamente. Estábamos quizá demasiado ocupados en muchas cosas, pero hoy el Señor nos ha dado la oportunidad para poder encontrarnos con Él y tener entonces la oportunidad para interceder.
los unos por los otros, pero no nos olvidemos de ser guiados por el Espíritu Santo, porque Él está buscando un hombre que haga alrededor, que haga un muro y que se ponga delante de Él en la brecha para que Él no ejerza los juicios que va a hacer, por lo menos en el tiempo en el cual el Señor todavía nos permite interceder. Acuérdese, hablamos desde el principio que los sellos cada día se están haciendo cada vez más fuertes y más fuertes y más fuertes, se están acelerando, pero nuestra esperanza es que a partir del cuarto sello la iglesia novia suba y esté en la presencia del Señor, suba a los aires, como dice Tesalonicenses capítulo 4 y verso número desde el 13 hasta el 16. Gloria al Señor. Mire, un detalle interesante que encontré volviendo a los juicios de los primeros 4 sellos, que ya le dije que son progresivos, es que ese caballo amarillo verdoso, que tiene que ver con las pestes, que tiene que ver con esta pandemia, yo sí creo que tiene que ver con esta, solo que todavía no se ha acelerado. Por eso es que nosotros tenemos que meditar, hermanos, que al terminar esta pandemia, que sabemos que el Señor va a permitir que eso sea, no bajemos la guardia de buscar del Señor, porque pueden venir cosas más difíciles, porque indudablemente la Biblia no lo muestra. Pero ese caballo verdoso en el original, ¿sabe cuál es la palabra? ¿Y cómo se oye fonéticamente esa palabra? Es cloros. El cloro. ¿Qué es lo que ahora estamos teniendo que hacer nosotros continuamente? Limpiar con cloro. No me parece casualidad a mí que la palabra griega de ese caballo amarillo verdoso es la palabra griega cloros. Eso nos debe de hacer meditar a nosotros los tiempos que estamos viviendo. Pero recuérdese, cuando hay intercesión todavía en la tierra, podemos interceder, porque la iglesia ahora el Señor le ha dado esa facultad. Él es el intercesor por excelencia. Como Paracleto es intercesor, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es intercesor. Entonces, no nos olvidemos que esa es la responsabilidad que el Señor está poniendo delante de nosotros para que nosotros podamos, hermanos amados, jugar esa función tan importante. Yo lo quiero llevar a Apocalipsis para ir cerrando este mensaje. Capítulo 8 y verso número 1 hasta el verso 5. Todos estos pasajes yo quisiera que en su casa usted tomara tiempo, ahora que lo tiene. Trate de, después del tiempo de oración, no encender la televisión. O de hacer alguna otra cosa que no sea tan importante. Sino trate de ir a la palabra, trate de alabar al Señor, trate de buscarlo, porque yo sé que el Señor le va a seguir hablando en lo personal. Pero Apocalipsis capítulo 8, verso 1 dice, cuando abrió el séptimo sello, vamos a leer los pasajes, dice, hubo un silencio en el cielo, como de media hora. Eso no se ve ni en el primer sello hasta el sexto. Quiere decir que ese silencio en el cielo marca un cambio. Al terminar de abrirse los 7 sellos, y déjeme decirle algo, dijimos que los sellos del 1 al 4 son progresivos. Eso me lo hizo ver el Señor. Cuando ve usted el quinto sello, que tiene que ver con las almas debajo del altar, que han muerto, y el sexto sello, usted va a notar que esos sellos, pero especialmente el sexto y el séptimo, son muy puntuales. Ahí no hay acelerar los dolores de parto, sino que si usted los lee detenidamente se va a dar cuenta que son acciones puntuales. Y cuando se abre el séptimo sello, estamos en Apocalipsis 8:1, dice que hubo un silencio en el cielo como de media hora. Como que lo que viene va a ser sumamente importante. Y a mí en lo personal me indica que ahí, como usted lo va a notar, se preparan 7 ángeles con 7 trompetas,
con juicios mucho más fuertes, solo que esos juicios ya nos van a ser progresivos, son uno detrás de otro, porque entra realmente los juicios mucho más fuertes. Vienen las 7 copas, vienen los 7 truenos, y obviamente nosotros, hermanos amados, no vamos a estar para eso. Esa es nuestra esperanza. Y yo sé que usted puede decir amén en el nombre de Jesús. Vi a los 7 ángeles, verso 2, 8:2, que están de pie ante Dios, y les dieron 7 trompetas. Muchos creen que la 7ª trompeta que toca el 7º ángel es el momento donde la iglesia se va. Yo no creo eso, porque eso significaría que la iglesia se queda a la tribulación. Y yo creo que quienes lo dicen no se han puesto a pensar detenidamente lo que están diciendo. Pero insisto, yo solamente estoy exponiendo, y quisiera que usted, a la luz del Espíritu Santo, leyendo usted la Escritura, también vaya sacando sus conclusiones. Pero dice, vino otro ángel, verso 3, y se puso en pie junto al altar. A esto le quiero poner atención en los últimos minutos. Con un incensario de oro. Se le dio gran cantidad de incienso para que lo ofreciese, ojo, junto, eso subráyelo, junto con las oraciones de todo el pueblo santo, sobre el altar de oro que está delante del trono. El humo del incienso, junto con las oraciones del pueblo santo. Acuérdese que el altar del incienso, que estaba antes de entrar al lugar santísimo, nos habla a nosotros de oración, de intercesión, de adoración, antes de entrar al lugar santísimo. Ahí estaba el altar del incienso. Entonces no es casualidad que cuando en el tabernáculo no hecho de manos, como lo vio Moisés cuando lo llevaron y él solamente hizo copia de lo que había visto, este ángel, al tomar el incensario de oro, que ya Juan, bajo la revelación que le dieron y lo que él vio, dice que en ese incensario de oro estaba el humo del incienso junto con las oraciones de los santos. Eso habla de que todavía había intercesión. Pero en este momento se va a terminar. Dice, subió de la mano del ángel hasta la presencia de Dios, como que fue la última vez que las oraciones del pueblo de Dios subieron delante del Señor. Pongamos atención a eso. Tomó el ángel el incensario, lo llenó de ascuas del altar y lo arrojó sobre la tierra. Y hubo truenos, voces y relámpagos y terremoto. Hermanos amados, cuando se abre el 7º sello y hay media hora, que no sé si es media hora de hombre o media hora de Dios. Por eso es interesante que en el panorama escatológico, yo no sé si usted logra ver, en este panorama escatológico que lo tenemos aquí en grande, pero que usted lo puede buscar en www.idcbetel.com, ahí en la sección de estudios bíblicos usted puede encontrar este panorama. Yo no sé si usted logra ver, está muy pequeño, pero aquí a la mitad de la semana 70 de Daniel se termina la intercesión, porque se tiró el candelero de oro a la tierra. Hermanos, estamos en tiempo donde todavía podemos interceder, y el Señor está esperando que nosotros, sus hijos, intercedamos. El tiempo cada vez se está acortando y nosotros tenemos que ser muy sensatos, mantenernos sobrios. Y por eso, hermano, yo sé que el tiempo se me fue, pero quiero dejarle en estos 6 minutos que me quedan, quiero dejarle a usted algunos versos importantes, porque Efesios capítulo 6, verso 18, si solo los apunta y léalos en casa despacio. También la primera epístola de Timoteo, capítulo 2, verso 1. La primera epístola de Pedro, capítulo 4, verso 7. Lo quiero leer rápidamente, pero despacio léalos usted en casa. Dice, Efesios 6, 18 dice, con toda clase de oraciones. Este es tiempo de interceder, porque la iglesia novia todavía está en la tierra. Acuérdese
que si el séptimo sello se abre hasta la mitad de la semana 70, es porque todavía aquellos que se quedan, que no dieron la estatura, en esa primera mitad da la impresión que todavía están intercediendo. Pero ya va a llegar un momento que se termina la intercesión. Muy probablemente cuando se abra el periodo de la gran tribulación. Pero eso quizá lo veremos en alguna otra oportunidad más despacio, quizá no por estos medios que se vuelve un poco difícil al hacerlo. Pero dice el capítulo 6, 18, si hoy es tiempo de interceder con toda clase de oraciones y súplicas. Orad en toda ocasión en el Espíritu. Hermanos, orad en el Espíritu es hablar en nuestras lenguas, interceder en el idioma que el Señor nos ha dado, que yo le llamo el idioma del cielo, llenos del Espíritu Santo. Y velad juntos. Velar juntos hoy más que nunca se hace una realidad cuando en familia podemos tratar de velar juntos desde casa. Yo me imagino, hermano, la primera oportunidad que tengamos, cuando el Señor nos permita regresar a tener comunión y juntarnos en nuestro templo, sin duda vamos a ser completamente distintos. Sin duda llegaremos temprano al culto, alabaremos, oiremos la escuela dominical, oiremos la palabra del Señor, tendremos tiempo. Ojalá que no volvamos a ser indolentes, porque yo sé que muchos ahora estarán anhelando estar en la comunión con el Señor. Pero dice, y velad juntos con perseverancia, intercediendo por todo el pueblo santo. Dice Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1, exhorto pues, ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias, no solo por los que conocemos, no solamente por nuestra familia, no solamente por los de la iglesia, sino que dice que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. La primera epístola de Pedro, capítulo 4, verso 7, dice, mas el fin, ojo, mas el fin de todas las cosas se acerca. Hemos hablado de eso. Sed pues templados y velad en oración. Primera de Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. He notado que a veces al estar en casa hay batallas internas que no permiten que muchas veces juntos podamos orar. Por eso es que el esposo y la esposa les cuesta orar juntos, o a los padres y a los hijos les cuesta orar juntos. Pero Dios está pidiéndonos que ganemos esta batalla y que podamos orar juntos. Termino. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. Verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Hoy sabemos que hay muchos enfermos, no solamente gracias a Dios en Guatemala son pocos los que están enfermos de COVID-19 y esperamos que así siga. Pero hay otras enfermedades. Hemos orado por otras enfermedades y usted sabe que hay enfermedades que sin tanta publicidad han matado a mucha gente. Pero la Biblia sigue diciendo, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Hoy los ancianos de la iglesia y el pastor, por las medidas que se han tomado, no pueden llegar a tu casa. Pero tu padre de familia, tu madre de familia, aún hijos, pueden orar unos por otros. Y dice, oren por él, por el que está enfermo, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si estuviera en pecados, le serán perdonados. Hermano, aprovechemos esa oportunidad que todavía hay intercesión. Vienen tiempos en los que la intercesión se va a terminar, donde el intercesor por excelencia dejará de interceder para que los juicios de su Padre le permitan retomar la tierra conforme a lo que está escrito. Yo quiero terminar con una oración corta,
pidiéndole al Señor, hermano amado, sabiendo que después de este mensaje empezará nuestro tiempo de oración, que Él nos siga revelando su palabra y nos siga guardando. Padre, gracias una vez más por la oportunidad que hemos tenido de poder trasladar tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, que tú permitas que tu Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros, la confirme a través del estudio, la meditación, la observación, el rumear la palabra. Permite, Señor, que este día que termina, donde, Señor, tú has traído consuelo a esas 4 personas, que seguramente son 4 familias, que ya, Señor, han sobrepasado esta batalla con el COVID-19, que ese diagnóstico sea ratificado, Señor, y que puedan regresar a sus casas. Seguimos orando porque la curva de contagio en Guatemala no siga creciendo. Hasta el día de hoy, Señor, los casos han sido pocos, todos están aislados y te pido que así continúe. Ayúdanos a conocer más el campo de la intercesión. Ayúdanos a entender nuestra función en la tierra y permite, Señor, que como familias nosotros podamos aprender a caminar conforme a lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor le bendiga grandemente. Gócese.